Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos al diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Marco Aurelio Quiñones. Buenos días. Buenos días. Diputado, ¿qué resumen hace sobre ese plantón que convocó ayer la Mesa de la Unidad Democrática, que fue dispersado por fuerzas de seguridad en 6 de los 15 puntos? Sus colegas Requesens y Pizarro denunciaron haber sido agredidos, y también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó 10 entre periodistas y reporteros gráficos que, según describieron, fueron robados y sus equipos destruidos. Sí, bueno, ayer vimos la peor cara de la represión en los últimos 66 días. Hoy estamos en el día 67 de la resistencia a nivel nacional. Ayer los organismos de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Nacional, mostraron su peor cara frente a un pueblo que está protestando porque tiene hambre. Un pueblo que tiene hambre no solo de comida en un país donde más de 3 millones de venezolanos comen de la basura, sino además un pueblo que tiene hambre de libertad. Un pueblo que está pidiendo elecciones generales para resolver la crisis nacional, política y económica que tiene Venezuela. Y bueno, ayer ni siquiera discriminaron entre diputados y periodistas para avanzar con esta represión. El diputado Paparoni, hay un video, bueno, terrible, donde él se identifica como diputado. No hubo forma de que la maldad, la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado se detuvieran. Asimismo, nuestro hermano Juan Andrés Mejía también fue agredido. Y bueno, esto es lo que hemos visto en estos 67 días en Venezuela. Nosotros, Lirio, tenemos una lucha que venimos dando desde hace años. En mi caso particular, yo quiero hablar hoy no como diputado, sino como un joven de 29 años quien le ha tocado vivir 10 años frente a la lucha política desde que el movimiento estudiantil salió a las calles en el año 2007, y hemos estado luchando por darle un viraje a esto. Hoy, 10 años después, la situación en Venezuela es mucho peor. Los derechos más estrangulados, el hambre se posiciona como el primer problema de los venezolanos. El hampa arrebata más de 20.000 vidas todos los años, y Venezuela cada vez tiene menos futuro. Nosotros nos hemos mantenido en la calle, Lirio, porque estamos decididos a abrirle las puertas a la libertad en Venezuela. Y por eso no vamos a claudicar en esta lucha. Van más de 60 muertos, como lo ha reconocido la fiscal general de la República. Nosotros recordamos con mucho pesar a Cecita Pereira, César Pereira, de 21 años, quien cayó muerto en Lechería. Juan Pablo Pernalete, muerto en Altamira. Las muertes que hoy lleva la represión en sus manos, no hay forma de redimirlas. Aquí no hay forma de volver atrás. Y por eso yo quiero aprovechar esta tribuna tan importante que es Venevisión para enviarle un mensaje al presidente de la República. Presidente, llegó el momento de que ensimismado usted reflexione. ¿Hasta dónde vale la pena llegar con tanta violencia? Ya aquí no hay posibilidad de que haya un ganador sonriente. Ya aquí no hay un triunfo definitivo. Si usted claudica, presidente, en su afán de imponer esa constituyente frente al país, nosotros podremos celebrar que hemos recuperado la libertad, pero nadie le va a devolver la vida a esos más de 60 muertos. Deténgase allí justamente en el tema constituyente. Esa ampliación de las bases que presentó el Comando Zamora 200 ayer, ¿cambia en algo la percepción que tiene la oposición? La rectora Tania D'Amelio dijo que ese proceso va a atraer gran participación, y el rector Luis Emilio Rondón sigue insistiendo en la inconstitucionalidad. ¿Usted qué cree? Bueno, que sin duda alguna la peor traición a la patria que se le ha planteado a Venezuela es ese proceso constituyente. Nosotros tenemos que decirlo con mucha responsabilidad frente al país. No puede ser que cada vez que un gobernante en Venezuela no le convenga hacer elecciones, agarre la Constitución Nacional, la desbarate para buscar hacer una a su medida. Eso es inconstitucional. Pero además de eso, nosotros no creemos que después que el poder originario que representa la constituyente esté convocado, el gobierno vaya a unas elecciones cuando tiene 90% de rechazo popular. Nosotros lo hemos dicho y se lo decimos al presidente: presidente, para nosotros no es una opción claudicar. Yo lo he visto porque he estado ahí. En los 67 días de resistencia nunca me he puesto ni máscara ni casco. No porque no los necesite, porque sin duda alguna las vidas que se ha llevado la represión es una lotería, puede ser cualquiera, pero me ha tocado ver a mi lado a jóvenes que ni siquiera tienen zapatos. La juventud en Venezuela, Lirio, no tiene futuro. A nosotros nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo. Hoy los jóvenes que están luchando, luchan porque en la casa los espera el papá y la mamá que no consigue medicamentos. Hoy los jóvenes que luchamos en las calles, vemos de esquina en esquina y de bolsa en bolsa cómo venezolanos hurgan en la basura para no morirse de hambre. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Presidente, ¿es que acaso eso que usted le está planteando al país resuelve la hambruna nacional?
¿Es que acaso las más de 60 muertes, la represión que hemos vivido en las calles de Venezuela resuelven la crisis de medicamentos? ¿O es que llegó el momento de que reconozcamos la crisis humanitaria que hay en Venezuela y que se abra el canal humanitario para que el mundo entero ayude a un país que está en crisis? Nadie entiende, Lirio, cómo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo está viviendo la situación que hoy está viviendo Venezuela. No es posible que en Venezuela se sigan multiplicando los lazos morados en las puertas de las casas, las madres llorando. ¿Quién seca los pañuelos de las madres? Que cuando matan a un joven están matando a la familia, matan al papá, matan a la mamá, matan a la novia, porque esa gente queda sin vida. A mí me ha tocado, Lirio, y me resuena en el alma y me resuena en el corazón el llanto de mis compañeros de Partido de Voluntad Popular en Anzoátegui llorando a Cecito, un joven de 21 años a quien se llevó una metra en el uso desproporcionado de la fuerza y además totalmente ilegal. Por cierto, hoy en unos minutos estará nuestro compañero diputado Armando Armas presentando ante la Policía del Estado de Anzoátegui un documento para invitar a esta fuerza a que se deslinde, porque hay videos de funcionarios de Polianzoátegui. De hecho, hay uno presentado ante la Fiscalía que introduce una metra para utilizarla para reprimir jóvenes que están protestando pacíficamente en las calles de nuestro estado de Anzoátegui. Justamente como activista de Voluntad Popular, ¿por qué habría rechazado una propuesta de arresto domiciliario el líder de esa organización, Leopoldo López? Y si fue así, ¿cuál es el motivo? Bueno, lo primero, que Leopoldo López tiene un compromiso con la historia de este país. Aquí lo llevamos en el pecho, en el corazón, como lo lleva toda Venezuela. Leopoldo ha puesto de primero la libertad de Venezuela por encima de su libertad personal, aun y cuando le haya tocado sacrificar 3 años de su vida, encarcelado injustamente. Pero Leopoldo piensa primero en Venezuela. Leopoldo quiere ver Venezuela floreciente de progreso, que es lo que merece este país, y no con una constituyente que lleva consigo, y se lo decimos al país, con el corazón en la mano y con sinceridad, lleva consigo es la intención de aniquilar los poderes que hoy están denunciando el abuso de poder que está cometiendo el gobierno, el Parlamento Nacional, los diputados que nos escogió el pueblo y la fiscal nacional que hoy está levantando denuncias ante el país. Presidente, llegó el momento de reflexionar. Venezuela aún puede volar alto, pero para volar alto, Lirio, primero tiene que ser libre, y es lo que nosotros estamos luchando. En el minuto final, ¿qué expectativas le genera esa reunión de este jueves de los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana con el Papa Francisco allá en Roma? Bueno, nosotros esperamos que el Papa Francisco escuche las dos versiones de la historia en Venezuela, sobre todo la versión de la mayoría, que es de la de millones de venezolanos que están en la calle, porque salió un video que con todo respeto vimos de su santidad, en el cual decía que la oposición venezolana estaba dividida, y nosotros le queremos decir aquí, como católicos que somos, su santidad, la oposición venezolana se divide entre los que mueren por falta de medicina o los que mueren en manos de Lampa. Hoy las vidas que no se lleva la represión se las llevan los malandros en las calles, en un país donde matan más de 25,000 personas todos los años en manos de Lampa. Nosotros estamos pidiendo claras cosas: elecciones generales, apertura del canal humanitario, liberación de presos políticos y que se reconozca la competencia de la Asamblea Nacional, y además que el gobierno se retracte de esa propuesta de constituyente que es una continuación del golpe de Estado en Venezuela, tal y como lo dijo la fiscal general de la República. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias por la invitación. Así despedimos entrevista a Venevisión con Marco Aurelio Quiñones, diputado de la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Quédense allí porque al regreso, información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso, actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente necesita con carácter de urgencia prednisona de 5 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número de contacto: 0414-224-2771. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.